Gracias. Me encuentro con el abogado Marlon Duarte sobre este tema de la OAVI. Escuche muy bien que se ha interpuesto demandas de parte de personas que han sufrido derivado a estos aseguramientos, a estas incautaciones que ha hecho la OAVI. Buenos días, abogado. Muy buenos días, pues esto es lo que tenemos hasta este momento, esto es lo que nos dejó las administraciones de Juan Orlando Hernández al crear esta ley de privación de dominio en un claro ejemplo de lo que se comete arbitrariamente por situaciones de petición que hacen la mayoría de los fiscales ante los jueces competentes, y yo por eso decía que llamo a la presidenta de la Corte para tener unas reuniones multidisciplinarias, por decirlo así, con sectores, en este caso del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que los fiscales no mecánicamente hagan esas solicitudes de aseguramiento e incautación, porque cuando hacen la solicitud de incautación, a las personas las sacan de las casas, los apartan del dominio de sus vehículos, de sus propiedades, y esto lo que más genera es corrupción, en virtud que, aparte de que estas propiedades lo que genera es que quedan solas, latrocinio. Hay gente que llega a robarse las cosas, los bienes inmuebles, en este caso los enseres, en este caso el menaje de casa, porque la OAVI no tiene la capacidad suficiente para abarcar todo esto. Pero pareciese que lo que le encanta al fiscal que solicita al juez, y a su vez acceder a la petición, es que se miren los medios de comunicación que efectivamente incautaron una casa, cuando basta con la solicitud o basta con que el juez resuelva con el aseguramiento de esos bienes inmuebles, que no es más que una simple nota enviada al Instituto de la Propiedad, donde estos bienes no pueden ser vendidos, enajenados ni traspasados a otras personas. Es decir, si copiamos lo bueno de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando hay este tipo de aseguramiento, a usted le van a dejar por correo donde le dicen que su bien no puede ser vendido, enajenado, ni nada de eso, y basta con, como lo repito, con una anotación en el Instituto de la Propiedad. No necesariamente usted tiene que fomentar la corrupción, el robo, en virtud que hay múltiples demandas. Yo le decía, en mi caso, nosotros llevamos un reclamo administrativo de más de 30 millones de lempiras porque se nos devolvió un centro comercial en el lado del norte, y se nos devolvió un hotel, el cual está totalmente destruido, donde se robaron los cables, los baños, las puertas, los baños se los robaron. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, este tipo de acciones fueron generadas por el gobierno anterior, lógicamente para no poder dar ni siquiera una auditoría que han hecho o que hicieron con todos esos bienes que se robaron durante las administraciones del pasado gobierno. ¿En qué caso es este de los 30 millones? Bueno, en este caso es de la familia Varela, en el lado de Tocoa, donde mediante sentencia definitiva, tanto de privación de dominio como de sentencia definitiva en el juzgado correspondiente, el tribunal de sentencia correspondiente, la misma fue devuelta, y hasta el día de hoy no se puede levantar esta familia porque encontró el lugar de trabajo, el centro de trabajo que ellos durante muchos años construyeron de manera legal. Está totalmente destruido, y más bien lo que está haciendo ahora es que el banco, que en su momento tenía una hipoteca, es que quiere, aun y cuando está en ruina, caerle a estos bienes. ¿Por qué? Producto de estas malas acciones de muchos políticos que, por quedar bien con otros estados, en ese Congreso Nacional aprobaron esta ley de privación de dominio, que extrañamente hasta el día de hoy no se ha hecho las correcciones correspondientes, las reformas correspondientes. Y me decían a mí, hay que liquidar la OAVI. Claro que sí hay que liquidarla, pero primero hay que responder con esas obligaciones jurídicas que se tienen, con esas obligaciones que se tienen en los casos que ya se tienen sentencias firmes para devolver estos bienes. No es que de la noche a la mañana va a desaparecer la OAVI, simple y sencillamente se tiene que cumplir antes con los procesos jurídicos, con las deudas que se tienen con las personas que se decretaron las sentencias definitivas a favor del Estado, y mediante esta situación se puede hablar de una liquidación de la OAVI. Muchísimas gracias, abogado Marlon Duarte. Este es mi informe a esta hora. Yo regreso con ustedes al estudio.